Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Saludo a toda la audiencia de este programa. Quiero decir, en primer término, en la sección editorial, lo siguiente. La actitud del gobierno colombiano respecto a Venezuela no tiene precedente. Se pierde en una maraña de insólitas manifestaciones de desprecio hacia el país hermano, de una actitud subversiva, violatoria de todas las normas que rigen las relaciones internacionales, de una descarada injerencia en los asuntos internos de Venezuela, que nunca antes se dieron con las características que hoy en día presentan. Esta posición, con la excepción del caso de la fragata Caldas, que puso al borde de un conflicto a la relación colombo-venezolana, tiene su origen en la historia común de ambos estados. Pero sin duda que en ese entramado hay actitudes del otro lado de la frontera que con el correr del tiempo se han consolidado y han estructurado un liderazgo de signo antivenezolano. La oligarquía colombiana creó nexos poderosos con la élite partidista, como es el caso de la conducción con incuestionable poder de Álvaro Uribe. Esa posición sobre Venezuela fue heredada por el actual ocupante de la Casa de Nariño, Iván Duque, a raíz de una visita suya no oficial a Estados Unidos, en la cual contrajo compromisos con las autoridades de ese país, según la agenda de prioridades de erradicar los cultivos ilícitos, la inseguridad y la participación en la solución de la crisis en Venezuela. Pausa y al regreso converso con Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro invitado de hoy. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi entrevistado de hoy, fiscal general de la República y una figura realmente estelar en el campo de la lucha por los derechos humanos. Y no solo por esa causa, sino por muchas otras que buscan destacar el valor de las instituciones del país. Y si alguien se ha destacado en su labor, es precisamente Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Además hemos librado tantas luchas comunes que estamos curtidos Durante ya. décadas. Mira, Ni siquiera años, ¿verdad? tú vienes realizando una excelente labor, indudablemente. Así lo reconoce el país. Uno como periodista, como persona que está en contacto con la colectividad, puede confirmar, ha puesto a valer el Ministerio Público. Y uno puede establecer entonces la comparación entre el anterior jefe del despacho de la Fiscalía y lo que tú vienes haciendo. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, mira, José Vicente, tú bien lo señalas. Uno tiene que ser leal a una historia, a una palabra, a una acción, a una ética. Yo creo que tiene que ver mucho con el decoro, la ética, el camino correcto de actuar en cargos públicos, pero también en tu vida pública, en tu vida privada. Si tú trasladas eso a un cargo tan delicado, yo diría que es uno de los cargos más delicados que puede tener la República
bolivariana de Venezuela y cualquier nación, como es el de liderar la acción penal. Nada más y nada menos que nosotros llevamos cientos de miles de casos que tienen que ver con las acciones más terribles que ocurren en la sociedad. Homicidios, atracos, estafa, corrupción, delitos contra la propiedad, violaciones a los derechos humanos, delitos intrafamiliares, etc. Por lo tanto, el líder de un ministerio público tiene que tener toda esa carga moral para, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta, muchas veces, tentación al dinero fácil, al lucro fácil, incluso a traficar con un poder, validarse de cualquier poder, de una credencial, de un cargo, para, en aras de hacer justicia, entre comillas, destruir la justicia. Entonces, obviamente nosotros lo que conseguimos fue las antípodas de lo que tiene que ser la moral, la ética, la justicia, la equidad. Una institución, sinceramente te la digo, degradada, desde el más alto nivel al más bajo nivel, porque quien era la antigua fiscal general de la República dirigía una mafia, eso ya se sabe, con fiscales, con su propio cónyuge, con sus directores, todos ellos vinculados a actos ilícitos, irregulares, de tramitar cualquier acción ante un tribunal y tener o tasar para ello un bien público, moneda extranjera, etc. Nosotros revertimos esa situación. Y te digo, es un trabajo tan arduo que no ha tenido tregua y yo no te pudiera decir que lo hemos culminado, porque fíjate, en apenas 2 años y medio que llevamos de gestión, lo que conseguimos, ya tú lo sabes, algo tan degradado, tan falta de ética, incluso la inacción. Usted nunca veía a la antigua fiscal general de la República presentar balances o comunicar lo que se hacía, porque en el fondo, yo siempre te digo, eso era un cartel, un gran cartel para la corrupción. Obviamente eso quedó enquistado y yo te pudiera decir que en este momento, mientras tú y yo conversamos, ya llevamos 190 fiscales judicializados, es decir, ante los órganos de justicia, la gran mayoría de ellos privados de libertad, otros con medidas cautelares. Y te estoy hablando no solo de fiscales, vamos a decir, auxiliares, Ahora, sino mira, fiscales superiores que han caído en esta Dale. lamentable situación. eso que tú acabas de decir es muy importante, porque mucha gente no entiende eso, indudablemente. Desestima ese enfoque que tú haces. Okay. Y hay como cierta connivencia entre sectores de la población, incluso sanos, ¿no? Buenos ciudadanos, A creer que eso es normal. que es cierto, sí. Normal que te matraqueen, es normal que te quiten dinero. Y resulta que el monstruo está en las entrañas de las instituciones, Sí. ¿no? Y es gravísimo que pasen desapercibidas muchas situaciones que vulneran el Estado de Derecho y que afectan severamente la propia estabilidad institucional de un país, ¿no? Ahora, Sí, de acuerdo. tú te has resteado, como se dice, Sí, ¿no? totalmente. Evidentemente. Sin retorno, ya esto no tiene retorno. Y lo que haces va el riesgo de tu vida. A riesgo de nuestra vida, sí. Es verdad. Eso es terrible. Es terrible. Que los propios comprometidos a respetar las reglas de juego, a respetar los valores de la democracia, del Estado de Derecho, incurran en delitos muy graves. Y Sí, que se valgan de sicarios totalmente. y de aventureros, como ocurre, porque además tú estás realizando una labor de asentamiento de la institución que está dando resultados, evidentemente. En cambio tenemos al lado un vecino que es el promotor de las peores infamias contra No, los y que incluso, José Vicente, tú bien lo decías, ¿no? Cuando tú hablas del Estado, cuando tú hablas de las instituciones, más allá del Ministerio Público,
y el mal ejemplo del vecino, Colombia. Yo te diría que esta depuración interna que nosotros decimos no tiene fin, o sea, eso no tiene una fecha. Eso no es decir, mira, en el 2020 culmina, no, yo creo que eso es en el día a día van surgiendo cosas lamentables. Entonces, fíjate, el tema de los cuerpos policiales, que ha sido para ti, para mí, siempre un punto de honor, combatir la violencia policial, la corrupción policial. Yo siempre he dicho que si hay un fiscal corrupto, al lado hay un policía corrupto, un funcionario policial corrupto, un órgano, algún miembro de un órgano auxiliar de justicia corrupto, un juez corrupto. Y entonces el sistema de justicia se permea de esa situación y llegan a verlo, como tú lo señalaste al principio, como algo cotidiano, pero nosotros tenemos que rebelarnos contra esa situación, porque fíjate, que te matraquee un fiscal de tránsito, eso en la Cuarta República, ¿te acuerdas? Era normal, un policía, o para entrar a una institución pública, etcétera. Y eso se convirtió en una cultura, la cultura de la corrupción para, incluso en una frase, póngame donde hay. Ahora bien, cuando tú hablas del sistema de justicia, o sea, yo siempre hago este llamado, no vale que solamente el Ministerio Público, aguas adentro, haga este arduo trabajo, este difícil trabajo, este valiente trabajo que como tú bien dices, va a riesgo de nuestra vida, si por ejemplo en los cuerpos policiales no ocurre algo similar. No son solo temas que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, que ya tú sabes, ahí tenemos una cifra muy importante que prácticamente dejó en ridículo el informe Bachelet que presentó a mediados del año pasado, porque efectivamente el Estado venezolano sí ha actuado en contra de los violadores de derechos humanos. Por ejemplo, más de 150 agentes del Estado en 2 años y medio condenados, significa que hay un importante precedente. Casi 1000 imputados, entre imputados y acusados. Ahora bien, yo siempre digo lo siguiente, no podemos permitir que un funcionario policial, sea 6CPC, sea de la PNB, sea de la policía regionales, municipales, o los organismos de seguridad del Estado, sea SEBIN, DIGESIN, etcétera, consideren o piensen que, por ejemplo, cuando hacen algunas acciones, por eso yo siempre digo que tiene que estar el Ministerio Público, allanamientos sin que esté el Ministerio Público. Yo simplemente estoy advirtiendo que eso no debe ocurrir. Si ha ocurrido, se corrige. ¿Por qué? Porque muchas veces la víctima de ese allanamiento, sin una orden judicial, se convierte en doble víctima, porque también le saquean el hogar. Le arrancan los aires acondicionados, los televisores. Si tienen objetos de valor, igualmente se los roban. O simulan un hecho punible, José Vicente, suponte. Al margen del Ministerio Público le llegan un comerciante, un empresario, llegan a una casa. Mira, nos dijeron que aquí están lavando dinero. Pero nos dijeron, pero fuentes de inteligencia. No hay acta de inicio, no hay previamente una investigación profesional. Te estoy aquí hablando a nivel general, pero de lo general voy a lo particular. Y de pronto, luego que detienen a la persona ilegalmente, luego que la someten a una extorsión, ponte que la persona no se deje extorsionar, la colocan a la orden del Ministerio Público para validar el acto inicial que hicieron. Al final, ¿quién termina siendo el delincuente? Los funcionarios policiales que simularon el hecho punible para extorsionar a esa persona, y no por 5 bolívares. Ahí piden miles, decenas de miles de dólares, camionetas, transan un bien. Y nosotros también hemos ido en contra de esa práctica, no solamente a lo interior, sino a la práctica de la corrupción generalizada, digamos, en otros estamentos fuera del Ministerio Público, en donde no podemos permitir que eso ocurra, porque tú bien lo decías en una época en que juntos tramitábamos estos casos de violaciones policiales. La delincuencia uniformada debe dejar de ser, porque entonces queda inerme la sociedad. Porque no solamente es la represión, no solamente es el combate frontal al delito, que se ha minimizado, es un punto a favor del Estado venezolano, se han minimizado los índices delictivos en comparación a años pasados. Eso no basta.
Yo creo que es también llevar ese tipo de ética profesional a todos los estamentos de la sociedad, porque eso no puede ocurrir. Y yo me entero, nosotros recibimos denuncias de ese tipo. Entonces, cuando vamos en contra de un funcionario policial, no puede haber la solidaridad automática. O sea, porque si no la tiene el fiscal general con los fiscales auxiliares, provisorios o fiscales superiores, yo me hago una pregunta: ¿por qué tiene que haberlo en un cuerpo policial o militar si estamos luchando en contra de un objetivo común que es adecentar la República? Entonces, yo me he encontrado a veces, suponte, casos donde un funcionario de quinta categoría policial está investigado por haber simulado un hecho punible, por haber extorsionado. Bueno, entre comillas, salen los padrinos mágicos. ¿Por qué tiene eso que pasar? Entonces, el funcionario policial termina siendo amigo de un juez y a la vez familiar de no sé quién. Y nosotros hemos dicho aquí que eso no puede existir como una especie de regla, todo lo contrario. Más allá de ello, hay que hacer justicia y no basta, y ese es mi llamado, con una remoción. No vamos a removerlo, claro, o vamos a cambiarlo, vamos a trasladarlo, bueno, de Anzoátegui a Táchira. Bueno, en Táchira seguirá siendo lo mismo, de Táchira a Carabobo. Yo diría que es ir a fondo, en un trabajo, repito, que no tiene descanso ni feriado. Tú sabes una cosa, Tarek, es que hay una especie de sacralización del poder policial o del poder de policía. No solo en Venezuela, en el mundo. Sí, en el mundo, exacto. Pero como estamos viviendo en Venezuela, claro, ¿no? Y además estados y naciones que violan sistemáticamente los derechos humanos hablan de que Venezuela impera una dictadura y cosas verdaderamente sin sentido, ¿no? No tienen soporte. Porque en el fondo ese poder policial sacralizado, ¿no?, impide que se profundicen en las investigaciones, ¿no? Y que solamente a base de coraje hay un hombre que se llama Tarek William Saab que le ha echado pichón a esa situación y se ha puesto... Pero debiera ser como tú dices, más bien una cultura colectiva, claro, a favor de la ética, de la moral pública, y que esa sacralización, como tú lo señalas, o del mito policial, de ser intocable, perdóname, eso nosotros podemos entenderlo en las épocas pasadas de este país, en la época de la dictadura de Pérez Jiménez o en los años de la falsa democracia, que sabemos lo que hicieron, claro, lo que hizo la DIGEPOL, y tú lo sabes más que cualquiera, lo que hizo la antigua Servicio de Inteligencia Militar, ¿me entiendes? Que luego devino a Dirección de Inteligencia Militar, etcétera. Fueron atroces, lo que fue la PTJ. Nosotros no podemos mirar solamente eso como un recuerdo de un escrito, tu libro Expediente Negro, como una especie de nostalgia. No, bueno, esto pasó, esto lo denunciamos. No, es que yo siento que ahora, y esa es una de las cosas positivas del nuevo Ministerio Público, la gente se atreve a denunciar. Se atreve a denunciar. Incluso denunciar a los más altos niveles, no solamente denunciar a un, como te dije, a un funcionario de menor rango. Y yo creo que eso fortalece al Estado venezolano. Al final fortalece las instituciones democráticas y nos alejamos, por ejemplo, de lo que es Colombia, que tú lo mencionabas. Fíjate tú la atrocidad del caso de Aida Merlano. Han querido satanizarla en Colombia, pero ella siempre tenía una información terrible de cómo funcionaba en la costa del Atlántico la corrupción política, los paramilitares, los sicarios. Ella estuvo asociada a dos familias poderosas, la Char y la Yerlén. Fue supuestamente detenida porque se salió de esos grupos, tuvo contradicciones con esos grupos. Y en vez del Ministerio Público de Colombia o los jueces de Colombia tomarle datos de lo que le ocurría, la detuvieron, luego la hicieron fugar, entre comillas, de manera falsa, la secuestraron, allí abusaron de ella, como ella lo señaló, y estuvieron a punto de matarla. Si ella no se fuga hacia Venezuela, obviamente ya hubiese muerto. Te coloco ese caso porque es simbólico en esta época. Tú puedes creer que el Estado colombiano no ha abierto una averiguación, ni siquiera por Noticia Criminis, de todo lo que ha dicho la excongresista Aida Merlano. ¿Por qué? Porque allá funcionan los paramilitares, los sicarios,
allá los gobernadores, los alcaldes, los senadores, los presidentes, los colocan narcotráfico o los grupos criminales. O sea, es un Estado criminal, no solo un Estado fallido. Entonces, lo tenemos aquí al lado. Y ese es el que supuestamente le quiere dar clase de democracia a nuestro país. Y algo que se te olvida, que el propio presidente de Colombia, en lugar de requerir que se abran las averiguaciones de esta compatriota de él, que está en Venezuela, y que opere la justicia normalmente, entonces remite el caso a un fantasma de la farsante, política. ¿no? Un farsante, un fantasma. Ladrón. Ladrón como él solo. Exacto. Pero bueno, ¿Quién se degrada más? Se degrada Duque, se degrada el Estado colombiano. Es más, esos son chistes diarios, ridículos como tú no te imaginas, porque ya han pasado semanas de ello. ¿Qué ha podido hacer este guasón, este fantasma de la política? Absolutamente nada, no tiene cualidad. No solo que no tiene cualidad, porque ellos creen que porque lo unja o le alce la mano, vamos a decir, el imperio estadounidense, eso va a tener un efecto en las masas populares de Venezuela o en las instituciones democráticas venezolanas. No. Para ser presidente de la República en un país, José Vicente, primero hay que hacer unas elecciones nacionales, totalmente validadas en los estados del país, en los más de 300 municipios del país, en los más de 20 estados del país, que dure todo un día. Y luego el Consejo Nacional Electoral dirá quién fue el que ganó. Este sujeto apenas sacó unos 40.000 votos para ser electo diputado en La Guaira. Y ya por eso cree que es el jefe de Estado de Venezuela. Es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el que dirige la política exterior, es el que dirige la hacienda pública. No, pero el imperio estadounidense lo coloca porque al final es lo que ya hemos visto. Ponerle la mano a Monómero, ponerle la mano a Citgo. ¿Tú sabes cuánto vale Citgo? Miles de millones de dólares. Claro. Y a cambio le dan esas migajas de los cientos de millones de dólares, que no es cualquier migaja a la hora de la verdad. Pero en comparación a lo que vale Citgo, sí. Para ellos corromperse, para darle que si una mesada a los diputados, para pagar a los periodistas palangristas que sabemos que hacen una labor mercenaria y buscar una invasión contra nuestro país, buscar que las sanciones, que son violaciones masivas a los derechos humanos, cada vez que usted escuche que un sujeto de la oposición o un gobierno extranjero diga, va una sanción contra el país, muere un niño en su casa, muere una anciana en su casa, un habitante de alguna organización de este país igualmente le afecta y puede ser objeto de exterminio. Eso es una política de exterminio. ¿Por qué? Porque no llegan las medicinas, no llegan los alimentos, no se puede hacer una vida cotidiana normal a nivel comercial, porque ellos buscan, ya lo han dicho de mil maneras, el colapso económico para que venga una explosión social y así hay un cambio de gobierno. No, en Venezuela los cambios de gobierno se dan por la vía electoral, por las elecciones. Entonces yo de verdad, mira, me encuentro con gente, para terminarte esta idea, José Vicente, de una doble moral increíble. Tú sabes que uno tiene palabras, uno cruza palabras con voceros de la oposición. Uno, vamos a decir así, compartió con ellos en el Parlamento, en la antigua Asamblea Nacional, en el caso que me ocupa entre el año 98, que fui electo al Congreso bicameral, luego estuvimos en la Constituyente, luego en la Asamblea Nacional. Uno compartió con muchos de estos compatriotas venezolanos que eran opositores, pero su postura era, entre comillas, vamos a decir así, moderada, normal, adversar al Estado, incluso de manera férrea, pero no esto que estamos viendo ahora. Propiciar sanciones, propiciar el estrangulamiento de la República, propiciar el acabamiento de la economía, para que mueran niños en hospitales, para que mueran ancianos en sus casas, porque si no llega la medicina, si no llega el alimento, si tú no comercias de un estado a estado, obviamente ocurre esta desgracia. Ahora bien, lo que te quiere decir que cuando tú los ves a ellos personalmente, yo los he visto en esta etapa, 2020, 2019, 2018, están todos en contra de las sanciones. Quieren que haya elecciones, pero entonces tú dices, oye, qué descaro, qué hipocresía, los escuchas
o los oyes en los programas de radio y televisión o en las redes alabando las sanciones. Pero en privado te dicen que no, que eso es una cochinada. Entonces yo de verdad te digo, tenemos que seguir en este camino adelante de la ética, de la moral, porque también... Vamos a hacer una pausa. También tiene que ver con lo que tú me has preguntado inicialmente. Vamos a profundizar en este tema al regresar de la pausa. Y además, que en temas como el delito de traición a la patria. Correcto. ¿No? Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek, traición a la patria, pedofilia, asesinato de mujeres, son delitos muy graves Correcto. y se necesita estar muy plantado en el sentimiento de reivindicación del Estado de Derecho y de ir a fondo en la aplicación de la justicia para desafiar ese tipo de delito. ¿No? ¿Qué piensas hacer tú? Esto lo tienes en la mano. Claro, claro. Bueno, mira, en primer lugar, Y eso guarda conexión con la situación que tú ya mencionaste que impera en Colombia. por supuesto. Eso dejado de ser un Estado de Derecho. Bueno, imagínate tú que hablan tanto de violaciones de derechos humanos en Venezuela, todo esto que ya conocemos que forma parte de un libreto para criminalizar al Estado venezolano y justificar cualquier acción contra nosotros. Pero yo no he visto hasta la fecha, José Vicente, no sé si tú, pero creo que tampoco, a ningún organismo multilateral de derechos humanos, ni a una ONG estilo Ponte Amnistía Internacional, para no hablar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, etcétera, a hablar de los casi 40 dirigentes sociales. Estamos hablando de dirigentes sociales, activistas de derechos humanos, líderes populares asesinados en Colombia en lo que va de año. Sí, uno por día. En menos de 2 meses. Y ahí estamos hablando de hombres y mujeres cuyo único delito, entre comillas, ha sido el de luchar por los derechos humanos en Colombia, el de levantar las banderas de la igualdad social en sus territorios, y son exterminados. Entonces yo le comentaba a una periodista colombiana, que son siempre, nos llaman pues a conversar en las radios colombianas, que son, allá existe mucho el tema de las radios, más que las redes o las televisoras. Oye, que eso pareciera que en Colombia ya es normal. Aquí fuese un escándalo. Aquí fuese un escándalo de cualquier magnitud que un dirigente comunal, por solamente liderar luchas populares o sociales, el Estado lo asesinara a mansalva. Allá pasa a cada rato, bueno, ya sabemos lo que pasó con Gaitán, que iba a ser presidente de la República y lo matan hace décadas. Pero es que no solamente fue él, fueron los más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, un grupo que se legalizó para luchar políticamente, que fueron exterminados en Colombia luego de un proceso, entre comillas, de pacificación. Ocurrió lo mismo. Se hacen unos acuerdos de paz con Santos, se desmoviliza la insurgencia y ya van más de 1.000 excombatientes desmovilizados asesinados. Ahora, los venezolanos que incurren en el delito de traición a la patria. Por supuesto, allá voy. Ajá. ¿Tú crees que no es traición a la patria entonces venderse al Estado colombiano, venderse a los Estados Unidos de América, venderse, entre comillas, al llamado cartel de Lima? Porque se venden, porque les den ropa, porque los vistan, porque les coloquen unos guardaespaldas, porque les paguen unos pasajes de avión, porque les den viáticos, porque sin oficio conocido, una gente que nunca ha trabajado. O sea, los llamados políticos venezolanos en el exilio han sido los más vagos, los más cobardes que ha conocido la historia política venezolana. Entonces, ¿qué es lo que hacen fuera? Pedirle
al mundo que nos sancionen, que nos bloqueen, que no permitan que Venezuela comercialice petróleo, que no permitan que Venezuela compre medicina, bloquear nuestros activos en oro, ¿verdad? Bloquear nuestras cuentas lícitamente logradas como Estado venezolano en el exterior y a cambio de ello supuestamente decir que, bueno, en Venezuela supuestamente no hay una democracia y por eso es válido que nos saqueen, que nos esquilmen, que nos humillen. Obviamente que eso, la palabra pátrida, la palabra traición a la patria se queda corta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado, José Vicente? Se está trabajando en Claro, procesos. muchos de esos tú sabes que están judicializados, Sí. detenidos, privados de libertad, los más cobardes huyendo y viviendo, como te comento, de esta manera. Fíjate tú, un líder como Leopoldo López, entre comillas, que se llamaba, proclamó también en su momento como si fuese el ungido. Esa es la herencia que quedó de las guarimbas del año 2014 y del 2017. Un sector ultra reaccionario, ultra apátrida de la oposición venezolana, ultra violento, ultra golpista, vendió su bandera, su escudo al mejor postor, en este caso los Estados Unidos de América, para que se diese un proceso, o por la vía violenta, que fueron las guarimbas, que en vez de guarimbas vamos a decir así, embriones de una guerra civil, donde hubo más de 40 y pico de muertos en el 2014, más de 140 en el 2017, propiciados por esa política de buscar con la violencia, con el crimen, derrocar a un gobierno legítimamente constituido. No les resultó. Entonces se fueron por la vía del golpe de Estado el 30 de abril del año 2019 y por la vía del bloqueo, de las sanciones, que los países cercaran a Venezuela. ¿A costa de qué, José Vicente? A costa de buscar el hambre de nuestro pueblo, en nuestros barrios, en nuestras urbanizaciones, una política barata, una política de oropel, a la vez, una política de vanidad, de que te reciban en un país extranjero. Eso ya ocurrió. Aquí nosotros pudimos ver, por ejemplo, a la ciudadana Tintori. Allá la recibieron todos los jefes de Estado del mundo. ¿Y dónde terminó su cónyuge que se erigía como el presunto jefe de Estado de Venezuela en la sombra? Cobardemente escondido en una embajada. Ellos guardan su forma, su familia, todos viven en el exterior con muchísimos millones de dólares y euros robados en una gran red de extorsión que las armaron entre otros personajes siniestros, vamos aquí a hablarlo claro, infiltrados que estuvieron en PDVSA como Rafael Ramírez y su combo, que le dieron milmillonarios contratos a las grandes familias de la oligarquía venezolana a cambio de un proyecto político bastardo, ¿no? Entonces eso todo se ha descubierto. La trama de Alejandro Betancur, eso ¿quién le dio los contratos? Fue Rafael Ramírez. ¿Y dónde aparecen ahora ellos? Financiando a esta oposición golpista, a esta oposición apátrida que tú en tu época, mira, en la insurgencia, aquí había una lucha armada, pero la gente, los que combatieron al Estado, la Cuarta República en aquella época, a riesgo de sus vidas, levantaron sus armas. Un Fabricio Ojeda, un Douglas Bravo, un Argimiro Gabaldón, un Américo Silva, Jorge Rodríguez. un Jorge Rodríguez. Lo hicieron a riesgo de su vida y hubo una generación que a brazo partido luchó por un ideal. Se llamó romántico o no. Y te digo, ahí había miembros de la pequeña burguesía, había miembros de la clase media, habían obreros, trabajadores, pero lo hicieron de manera transparente, no buscando entregar la soberanía de Venezuela a una potencia extranjera, en este caso los Estados Unidos de América. Obviamente que nos rebelamos contra eso, José Vicente, porque, mira, la historia, los días tienen uno tras otro. Todo esto que está ocurriendo lo va a registrar la historia. ¿Quiénes viajaron por el mundo pidiendo quebrar la economía venezolana, matar de hambre a nuestro pueblo para ellos saltar o escalar y asaltar el poder? Por ejemplo, yo reivindico unas declaraciones recientes que dio esta semana un dirigente político que tú y yo hemos adversado, que viene de las filas más rancias de Acción Democrática, Claudio Fermín. Frente a eso, él dijo una palabra, voy a tratar de decirlo de memoria, él decía que era vergonzoso buscar la toma del poder político a costa de la ruina económica de un país.
No le está diciendo ni José Vicente Rangel ni Tarek William Saab, ni lo está diciendo el presidente Maduro ni Diosdado Cabello. Lo está diciendo un dirigente totalmente ganado a la oposición. Pero entonces uno diría, bueno, hay que rescatar, hay que recuperar el debate político, los espacios de la democracia. Si usted quiere ser gobernador, alcalde, mira, como nosotros hacíamos en nuestra época, de sol a sol, tocando la puerta de los barrios, llevando una propuesta, entregando un volante, convenciendo en una asamblea popular a la gente y yendo a un comicio electoral y luego, en el caso tuyo, bueno, ser electo históricamente parlamentario, ¿verdad? Hasta que los cargos que tú ocupaste, en el caso nuestro igualmente pasar por ser parlamentario, gobernador de un estado, estos cargos ya de estado, de defensor del pueblo, fiscal general, es decir, pero todo en un debate transparente, sin armas, sin que medie la coacción o estar tratando con supuestamente un, vamos a decir así, contrincante político, pero con una pistola en la cabeza, apuntándolo con que vas a exterminar el país por la vía del estrangulamiento económico. Obviamente, el país tiene que despertar y aislar a estos violentos. Bueno, fíjate tú para terminarte la idea. Este sujeto da una gira de oropel, de vanidad, que ¿quién la pagó, por cierto? ¿Quién pagó esos aviones? ¿Quién pagó esos escoltas? ¿Quién pagó esos hoteles? De 1 mes y medio este hombre de vacaciones por Europa y por América, este guasón, este usurpador de ficticio del poder. Llegó a Venezuela, no ha podido llenar una asamblea, pues están las fotos, están los videos, donde no hay más de 200 personas. Entonces, ¿de qué te sirve todo aquello? De nada, porque obviamente el pueblo de Venezuela no está ganado para algo tan criminal, tan apátrida como eso. Entonces, obviamente que uno tiene que dar un ejemplo, dando la cara, enfrentando las cosas en su país. Tú me hablabas, por ejemplo, de la judicialización de los casos que tienen que ver con la pedofilia. Bueno, mira, yo te lo he dicho. Aquí, por ejemplo, fue resonante un caso en Táchira muy lamentable de un sacerdote que finalmente fue abatido por su víctima, él y su hermano, largamente violado por este sacerdote. Luego surgieron otras denuncias, venían del 2014, José Vicente. Y yo hice ese señalamiento directo. ¿Por qué las autoridades eclesiásticas, sabiendo que este sacerdote del 2014 violaba, o es que qué es lo que hacía? Ultrajaba, practicaba la pedofilia a gran escala, no lo colocaron a la orden del Ministerio Público de los tribunales? Obviamente porque pareciera que querían que eso fuese algo normal en el paisaje. Desgració a varias familias y lamentablemente él terminó asesinado en un evento terrible como ese. Nosotros estamos en contra. Muchos casos, realmente. Muchos se repiten, sí, pero no solamente de sacerdotes, seres inmorales, civiles, que incluso normales, pagan páginas para suscribirse a cosas tan terribles como esa. Pero mira, en cada familia venezolana hay un niño. En los clérigos, hay que pensar en eso. En los clérigos es mucho más pronunciado. Bueno, y hay una doble moral, porque entonces te hablan de la moral pública frente al país, te hablan de que la ética, que si la democracia, que si los derechos humanos, pero ¿y los niños no son sujetos activos de derechos humanos? ¿Los niños qué son? Los menores de edad son los principales, vamos a decir así, seres vulnerables, cuando pudiera pensarse en una violación a un derecho. Y entonces allí también yo hago ese llamado a que nosotros hagamos justicia a todos los niveles. Y cuando salgan a hablar, mira, hay un dicho que dice, primero véase, antes de ver la paja en el ojo ajeno, véase la viga que lo atraviesa. En tal sentido, mira, vamos fuerte contra ese delito que yo lo señalaba en una rueda de prensa, por cierto, hace una semana. Decenas de imputados con todo el peso de la ley. Caso de femicidio, tú me señalabas. Obviamente que Venezuela jamás va a ser lo que es Chile, lo que es Colombia, lo que es España, porque allí se convirtió el femicidio o maltratar o atropellar a una mujer en un deporte, porque hay impunidad. Aquí el femicida en Venezuela sabe que le va a caer el peso de la ley, la máxima pena, 30 años de cárcel. Por lo tanto, nadie puede escudarse por un ataque de celo, ¿no? Que la mujer lo abandonó o viceversa para asesinar. Digo viceversa porque también se están viendo lamentablemente casos
de mujeres matando sus exparejas o atropellándolos, en un grado obviamente menor, en una escala menor, pero mi llamado siempre es a rescatar la decencia familiar, la paz familiar, la estabilidad, la calma, la tranquilidad, buscar el equilibrio en la familia, la reunión familiar. Mira, yo creo que tú eres un hombre, al igual que yo, en eso hemos coincidido de familia, de arraigo familiar. En mi caso, por ser hijo de padres libaneses, eso es sagrado. No hay nada mejor que eso. Conversar, llevar las relaciones de buena fe. Oye, y no ver lo que uno tramita. A veces en estos casos, como Ministerio Público, como fiscal general, uno ha visto hermanos matándose entre hermanos por una pequeña herencia, por un bien. Cónyuges también asesinándose por la disputa de una cuestión sucesoral. Eso yo creo que es la degradación, no de la familia, también del ser humano. Mira, y hacia allá debe ir la prevención. Exacto. Mucha prevención, mucha educación. En el caso de la pedofilia, correcto, te debo mencionar una frase pronunciada en una reunión de clérigos. Muy bien. Para que la guardes. Dice así: la pedofilia no mata a nadie. El aborto sí. Imagínate tú qué barbaridad. La pedofilia no mata a nadie, sí mata, porque un niño que fue víctima de un abuso sexual de niño es un propenso a ser potencialmente un suicida, porque el trauma que se le crea a un menor de edad de ser objeto de un acto de violación es la muerte, José Vicente. Es la muerte incluso moral de ese niño. Bueno, pero es terrible esa frase que tú acabas de decir y que de verdad nos debe llamar mucho a la reflexión para salir adelante como país. Yo creo que estamos viviendo una etapa sumamente importante, histórica, donde los valientes, los gallardos, los dignos, tenemos que dar un paso adelante, que somos la mayoría. Y aislar a los sátrapas, a los cobardes, a los apátridas, a los que sin talento, sin probidad siquiera tampoco, pretenden asaltar el poder por solamente la ambición de tener como botín, como, vamos a decir así, bien común personal, nada más y nada menos que la riqueza de toda Venezuela. Tarek, ha sido muy importante esta conversación contigo. Muchas gracias, José Vicente. Programas como el tuyo deben durar muchos años más. En ningún momento dudé sobre la autenticidad y la capacidad para expresarte en los temas difíciles que se plantearon en el curso de esta conversación. Pero sigue siendo Tarek William Saab. Muchas gracias, luchador sin tregua por causas justas. Así va a ser. Por la conversión del poder en un poder honesto, moral, ético, y derrotar las aventuras. Este programa y los que trabajan en él se sienten honrados con tu presencia. Muchas gracias, José Vicente. Y esperamos que nos acompañen en otras oportunidades. 100 años más. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. A mi lado tengo esta obra artística. Se trata de una talla en madera de Rafaela Barone, pintora y escultora popular autodidacta, que la titula El Ángel Militar. Ella es nativa del estado de Trujillo. Tiene una larga trayectoria. Es ganadora de numerosos premios de artistas populares. Y ahora los confidenciales. Hasta ahora Iván Duque
luce como el más dócil instrumento del presidente norteamericano Donald Trump, al menos en política, aun cuando se sospecha que esa estrecha vinculación entre otros contenidos, por ejemplo, en materia de cultivos ilícitos, porque llama la atención que un hombre como Trump, capaz de cualquier cosa, como por ejemplo dar una orden de asesinar a 2 generales iraníes y jactarse de semejante delito, un personaje con una incontinencia verbal que está en una posición peligrosa para el mundo, para la paz del mundo, para dirigir a una potencia nuclear. Su interés actual por Venezuela tiene el signo del saqueo, del despojo, ya que no existe en el mundo otra nación que posea las riquezas naturales de Venezuela. Y si a eso se suma la llave que abre todas las puertas al delito, como sucede con Trump, quien es impredecible, hay que estar claro para no tener que lamentar ahora o más adelante. El Comando Sur de los Estados Unidos, que funciona en Panamá, viene intensificando esfuerzos para aumentar su presencia militar y desarrollar programas de intercambio y preparación de componentes militares de diferentes países, siendo Panamá uno de los centros seleccionados para encuentros internacionales y para que se realicen preparativos y competencias multinacionales, como es el caso 14ª edición para eventos de fuerza de comando el 16 de julio del 2018 y este año por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. El ejercicio promueve y coordina las relaciones militares en la región con la vieja doctrina militar que subordina los ejércitos a los gobiernos neoliberales y auspicia los golpes contra los gobiernos progresistas. Confidencial al cierre. Los recursos asignados para Guaidó provienen del Fondo de la Agencia para la Ayuda al Desarrollo, USAID, que por lo pronto está fijada en 680 millones de dólares. Dichos recursos son asignados y gerenciados por sus propios administradores para evitar la experiencia con los designados por voluntad popular, con los recursos obtenidos en Cúcuta hace un año y de los cuales aún no hay culpables o investigados. Interlaces al cierre. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 29 de enero al 12 de febrero 2020. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 82% de los consultados están en desacuerdo y solo el 16% está de acuerdo. ¿A quiénes cree usted que afectan más estas sanciones económicas contra Venezuela? ¿A los funcionarios del gobierno o a todos los venezolanos? 15% funcionarios del gobierno, 84% todos los venezolanos. ¿Estaría de acuerdo o no, o en desacuerdo, con que haya una intervención militar internacional, en el caso de Venezuela, para sacar al presidente Maduro del poder? 83% en desacuerdo, 16% de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para mejorar las relaciones entre ambos países? 82% de acuerdo, 17% en desacuerdo. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.